En este video vamos a hablar acerca de las enseñanzas de Jesucristo y el apóstol Pablo acerca del divorcio en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento provee mucha instrucción acerca de este tema muy importante. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca del divorcio y el segundo matrimonio en las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a empezar con Mateo capítulo 5, versículos 31 a 32. En este texto el Señor Jesús dice: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. En este texto, Jesús estaba predicando el Sermón del Monte. Primeramente, él habló acerca de la tradición en este texto, porque él dijo que algunos de ustedes han escuchado una tradición que no viene de la Biblia. Él dice también se dijo. Pero después él explicó que nosotros no debemos seguir las tradiciones de los humanos. Necesitamos seguir las instrucciones de Dios. Por lo tanto, en versículo 32 Jesús declaró: pero yo os digo. Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Él tiene autoridad sobre todo el universo. Cuando Él estaba predicando, Él declaró lo que es correcto acerca de las enseñanzas del Padre, porque Él es el Hijo de Dios. Y Él explicó en este texto que siempre necesitamos regresar a la Escritura para entender la palabra de Dios. Jesucristo usó Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 para condenar las enseñanzas de dos rabinos que no enseñaron la verdad. Un rabino se llamaba Hillel, y él no estaba en lo cierto cuando él dijo a los judíos en sus predicaciones: un hombre puede divorciar a su esposa si quema la comida que prepara. Este rabino no entendió bien la palabra de Dios. Él dijo que si el esposo quiere divorciarse, no hay problema, por cualquier razón. Pero según la Escritura, no es así. Otro rabino tampoco entendió la verdad. No estaba en lo cierto cuando él dijo: un hombre puede divorciar a su esposa si encuentra una mujer más bonita. Tampoco es una instrucción que viene de Dios, así no es. Porque en el Antiguo Testamento, Jesús dijo que solamente en el caso del adulterio, cuando la persona no quiere arrepentirse de su adulterio, que el divorcio es necesario. Por lo tanto, Jesucristo afirmó que el divorcio solamente es permitido en el caso del adulterio, o en el griego la palabra es porneia, porque hay personas tercas que no quieren arrepentirse del adulterio. Jesús dice que si una persona comete el adulterio y se arrepiente, es posible perdonar a esta persona, es posible restaurar el matrimonio. Pero si la persona continúa cometiendo adulterio y no quiere arrepentirse, el divorcio es necesario porque la persona no quiere respetar su matrimonio. La palabra que Jesús usa en el griego otra vez es porneia y significa algo sucio. La palabra en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en el hebreo es erva devar. También significa algo sucio.
Puede ser algo, por ejemplo, como el adulterio. Puede ser algo como el abuso, cuando una persona abusa a su esposa o cuando la esposa abusa a su esposo. Es algo sucio, es porneia, es algo que Dios dice que es inmoralidad. Una persona que se divorcia por otra razón, según Jesús, comete el adulterio si se casa otra vez. A veces hay personas que solamente quieren separar del esposo o de la esposa porque quiere casarse con otra persona. Y Jesús dice que si es así, es el adulterio y Dios no permite el divorcio en esta circunstancia. En Mateo capítulo 19, versículos 3 a 9, Jesucristo habló acerca del divorcio otra vez, usando Génesis capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 24 como prueba. Él dijo que el esposo y la esposa son una sola carne. Vamos a leer su lección en Mateo capítulo 19, versículos 4 a 6. El texto dice: y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Jesús está diciendo en este texto es que es su plan que el matrimonio continúe para el resto de la vida. Cuando el esposo o la esposa se muere, es lícito casarse otra vez si la persona es creyente, si quiere casarse con un creyente. Pero si alguien no ha cometido adulterio y alguien quiere un divorcio, no es aceptable casarse con otra persona. En esta circunstancia, el matrimonio debe continuar, es el plan de Dios. Para algunos momentos también vamos a estudiar acerca del divorcio y el segundo matrimonio en las enseñanzas de Pablo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 a 16. El texto dice: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédase sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer?
Hay varios puntos que necesitamos entender para entender este texto. Primeramente, necesitamos saber que Pablo estaba ministrando en la región de Acaya. Es una región y la ciudad principal de Acaya era Corintio. Y muchos hombres y muchas mujeres en esta ciudad confiaron en Jesús como Señor. ¿Escucharon el Evangelio? Porque Pablo viajó a este lugar durante sus viajes de misiones. Pero a veces una persona confió en el Señor y después el esposo o la esposa no confió en el Señor. Muchos creyentes pues tuvieron preguntas acerca del matrimonio. Dijeron, hemos confiado en el Señor, pero el esposo o la esposa no. ¿Qué debemos hacer pues? Porque el esposo o la esposa no es creyente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta circunstancia? Pablo explicó algo importante que necesitamos recordar hoy. Primeramente necesitamos entender que en versículo 10, él dijo a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Cuando él usó esta frase, estaba diciendo que durante el ministerio terrenal de Jesús, él habló acerca de este punto. Él enseñó acerca de este tema. Y estaba explicando que necesita recordar las instrucciones de Jesús. Podemos encontrar estas enseñanzas en el Nuevo Testamento, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en versículo 12, cuando Pablo dice, pero a lo demás digo yo, no el Señor, no significa que Pablo estaba compartiendo su opinión. Todavía estaba declarando la palabra del Señor. Pero cuando él dice, digo yo, no el Señor, estaba explicando que durante el ministerio terrenal de Jesús, él no instruyó los creyentes acerca de este tema. Pero en este momento hay otro contexto y hay una necesidad para proveer más instrucciones. Como apóstol con la autoridad del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, por lo tanto Pablo dijo, ahora van a recibir nueva instrucción. Jesús no habló acerca de este punto durante su ministerio terrenal, pero en este momento van a escuchar una palabra de Dios que viene de mi boca porque yo soy un representante de Jesús. Y Él proveó muchas instrucciones acerca de lo que una persona debe hacer si estaba casada con una persona que no era creyente. Pablo dice, si alguien no comete adulterio, es importante continuar como esposos. Pero después él dijo, si alguien no quiere estar casado, no puede casarse con otra persona. Si el divorcio es un resultado de una situación que no es aceptable. La persona no debe casarse otra vez, necesita quedarse soltero o casarse otra vez con su esposo o con su esposa. Es la responsabilidad de la persona que se ha divorciado, pero no para una razón que Dios acepta. También necesitamos saber que los creyentes que ya están casados con los incrédulos no pueden divorciarse excepto en el caso del adulterio. Si su esposo o si su esposa comete el adulterio, es aceptable para divorciarse de esta persona. Pero si no es así, la persona debe continuar
casada. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad que el creyente, por su testimonio, va a ayudar el incrédulo para entender que necesita arrepentirse y confiar en Jesús como Señor. En este caso, Jesús dice que la persona necesita continuar porque puede ayudar a su esposo o su esposa y puede ayudar a sus hijos para escuchar el Evangelio. Por lo tanto, dice otra vez en versículo 16, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Si un creyente continúa en el matrimonio, hay posibilidad que la persona que no es creyente va a continuar escuchando el Evangelio. Van a ver el testimonio de la persona si es una persona que representa a Jesús por sus acciones, no solamente por palabras, pero por acciones. Y por lo tanto, esta persona posible va a confiar en Jesús también. Otra cosa que necesitamos explicar. En versículo 14, Pablo dice, el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Cuando dice que esta persona es santificada, no habla acerca de la salvación. Porque otra vez en versículo 16 dice, ¿cómo sabes tú si salvarás a tu marido o si salvarás a tu mujer? Para hablar acerca de una persona santificada en este contexto significa otra cosa. La palabra santificada significa separada con un propósito. En este contexto, cuando dice que la persona puede ser santificada por el esposo que es creyente, significa que en esta situación, esta persona es separada por un propósito para compartir el Evangelio con la persona que no es creyente. En esta circunstancia, en otras palabras, en la casa de un incrédulo que tiene esposa como creyente, hay una persona que es misionera, una persona que puede representar a Jesús con palabras y acciones. Y por este testimonio piadoso es posible para ver el arrepentimiento del incrédulo, y en esta circunstancia va a ser una bendición para los niños también, porque ellos van a aprender acerca del Evangelio y, primero Dios, van a confiar en Jesús también. Bueno, son las lecciones de Jesús y su apóstol Pablo acerca del divorcio y el segundo matrimonio. Lo que vimos es que es importante aceptar las enseñanzas de la Biblia acerca del divorcio. Jesús explicó que solamente cuando alguien comete adulterio y no quiere arrepentirse, que el divorcio es aceptable porque la persona no quiere cambiar, no quiere respetar su matrimonio. Pablo también explicó que si una persona está casada con otra persona que no es creyente, y si el incrédulo quiere abandonar el matrimonio, el divorcio es aceptable. Si él o ella, que no es creyente, quiere continuar en el matrimonio, el creyente no debe buscar un divorcio. Pero si la persona quiere abandonar el matrimonio, en este caso es aceptable, porque no es el creyente que quiere divorciarse con la persona que no conoce de Jesús. Es el incrédulo que quiere divorciarse con la persona que es creyente. En esta situación, el creyente puede casarse otra vez si encuentra una persona que también es creyente.